Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la forma en que las empresas toman decisiones, que es la inteligencia empresarial o Business Intelligence. Bueno, me presento, soy Yolanda Benito, socia de Alive Business Consulting y, bueno, pues en primer lugar quería presentaros la agenda que en la que vamos a tener en este webinar. En primer lugar, pues abordaremos la cuestión de por qué entendemos que el BI es una necesidad hoy en día en las empresas y luego pasaremos a hablaros de la herramienta SAGE Enterprise Intelligence, que es un Business Intelligence, y que vamos a hacer una visión general y luego veremos también los motivos de por qué SEI y veremos una presentación de esta solución. Y finalizaremos hablando sobre el futuro del Business Intelligence, del SAGE Enterprise Intelligence, las cuestiones de futuros. Muchos de vosotros nos conocéis y, bueno, para los que no, os hago una breve introducción de quién es Alive Business Consulting. Somos una consultora tecnológica que estamos focalizadas en ofrecer soluciones de gestión a las empresas. Tenemos una larga trayectoria de más de 20 años en este mundo de los sistemas de gestión empresarial y, bueno, nuestra misión es ayudar a las empresas a gestionarse mejor y hacer crecer su negocio, y esto lo hacemos posible pues, a través de la tecnología. Para esto aplicamos la tecnología y específicamente, bueno, pues somos implantadores del ERP SAGE X3, también de solución de tesorería SAGE XRP y también de un Business Intelligence, que es lo que nos ocupa hoy, que es SAGE Enterprise Intelligence. Deciros que, bueno, a lo largo de la presentación, que se me había olvidado de indicaros, abajo del Zoom tenéis un botón del chat, por si os surge cualquier pregunta, cualquier duda, lo ponéis en el chat y al final tenemos unos minutos para atender a estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quería es lanzaros una pregunta, así, a modo de reflexión, para ver si os estáis encontrando con estas situaciones en vuestras empresas en el día a día. Encontrarse con la dificultad para acceder a los datos en tiempo real y de una forma autosuficiente. Si tenéis dependencia del departamento de informática, aunque sea para hacer pequeños cambios, sencillos cambios en determinados informes. Si os encontráis con complejidad para acceder a datos que están en distintas fuentes de datos y poder consolidarlos para poder hacer un análisis global de la empresa. Rendimiento lento de las actuales herramientas de elaboración de informes cuando estamos hablando que tenemos que manejar grandes volúmenes de información. O procesos manuales, hay que hacer procesos manuales y esto nos provocan algunos errores o que tardemos mucho en construir los análisis que queremos. O la necesidad o que tengamos varias herramientas para diferentes o varios formatos para extraer información de negocio en mi empresa. Estas situaciones, muchas de ellas, es muy común que se produzcan todavía hoy en día en nuestras empresas. Y por ello entendemos que hay muchos motivos que queremos hacer aquí un extracto de los principales a modo de una visión muy puntual de por qué la necesidad de un BI. Hace años, pues contar con herramientas de Business Intelligence pues, era una opción que, bueno, pues algunas empresas las utilizaban y obtenían así pues, ventajas, ¿no?, para mejorar el rendimiento de su negocio. Pero hoy en día entendemos que ya no es una opción, que es algo necesario en cada empresa porque estamos en un entorno de negocio pues, muy cambiante y porque el dato es muy importante ahora mismo, ¿vale? O sea, vivimos en una era donde los datos son el activo más valioso y en las empresas generamos pues, muchísimos datos, grandes volúmenes de datos. En nuestros sistemas de gestión se generan diariamente muchísimos datos, pero no es suficiente tener muchos datos. Lo importante es transformar esos datos en conocimiento y a partir de esto poder tomar decisiones estratégicas. Y es precisamente en esto, en transformar tanto volumen de datos en conocimientos, donde nos ayuda mucho un BI, un Business Intelligence, porque una solución de Business Intelligence permite acceder a la información rápidamente, en tiempo real, accederla a ella de una forma estructurada, organizada y actualizada en todo momento. Además, también nos encontramos en nuestros entornos actuales que en muchas empresas nos ocurre, ¿no?, que tenemos diferentes soluciones.
diferentes fuentes de información, pues lo necesitamos así para nuestra operativa, para la operativa de las distintas áreas de negocio, las distintas empresas dentro de nuestro grupo, de las distintas funciones que tenemos dentro de la empresa. Y en estos casos, ya si tenemos varias fuentes de datos, o a veces también fuentes de datos externas de mercado que queremos analizar, se requiere mucho tiempo o gastamos mucho tiempo, nos dificulta mucho el unificar la información. Pues en este aspecto también un Business Intelligence nos proporciona una forma muy fácil de consolidar. Esa es la ventaja importante, consolidar toda la información que podemos tener en diferentes orígenes, diferentes aplicaciones que necesitamos en nuestro día a día. También en la realidad de las empresas, pues las distintas áreas de negocio tienen que colaborar y llegar a decisiones, ¿no?, consensuadas y alineadas. Importante acceder de una forma unificada a la información, independientemente del departamento donde me encuentre. En muchas empresas los datos están dispersos en los distintos departamentos y el departamento financiero pues tiene sus sistemas de información, el área de ventas pues utiliza otras métricas y en marketing tiene otras herramientas a lo mejor. Y cada equipo puede trabajar con sus datos. Esto al final dificulta pues, una toma de decisiones alineadas e incluso puede llegar a discrepancias o inconsistencias en la información. Con una solución de Business Intelligence, pues el objetivo es tener una fuente de datos centralizada a la que podamos acceder desde todas las áreas de negocio para hacer nuestros análisis. Con lo cual, vamos a tener la información actualizada en tiempo real y consolidada y unificada. Y podremos trabajar con dashboards compartidos por distintos departamentos, con indicadores de negocio que sean comunes, y esto nos va a permitir que sea pues, fácil comparar resultados y coordinar estrategias que sean conjuntas, ¿vale? Tienen una visión global y única de todo el negocio, independientemente desde qué área o qué perspectiva lo mire. Y muy importante también la necesidad del BI, porque nos hace muy fácil, nos facilita la interpretación de los datos. Los datos cuando están en bruto pues, pueden ser en ocasiones difíciles de interpretar, pero si contamos con plantillas ya preparadas y visualizaciones fáciles, gráficas, etcétera, pues no hace falta ser un especialista en análisis de datos para poder obtener información relevante y clave y fidedigna de toda la información que tengo, ¿vale? Y esto es una gran ventaja de un Business Intelligence, que nos hace fácil, aparte del acceso a los datos, el interpretarlos, ¿vale? Y cualquier usuario, sin que sea un experto en analizar datos, pues puede obtener la información relevante que necesita para tomar esas decisiones del día a día en la empresa, ¿vale? Porque los BI nos ofrece una visualización intuitiva y nos hacen comprensible la información, pues por lo que hablamos, no solamente tablas, gráficas, alertas, señales semafóricas, nos hacen también fácil modificar o adaptar lo que yo quiero ver en cada momento sin que tengamos que tener dependencia siempre de un departamento de informática, un departamento de TI. Entonces, bueno, en resumen, pues el BI pues, nos va a ayudar a la toma de decisiones, pero también a más cosas como es a mejorar el trabajo colaborativo en la empresa, a tener la información de forma alineada y sobre todo a facilitarnos el día a día en este trabajo, que siempre es importante en las empresas, de analizar el negocio y estar bueno, pues conociendo realmente qué es lo que está pasando en cada momento con nuestra empresa. Hoy veremos cómo se pueden aprovechar todas estas herramientas de BI, en concreto Agent Business Intelligence, para impulsar pues vuestros negocios. Y para ello, para hablaros de ello, contamos con Gerardo Cruz, que es un consultor especialista en Business Intelligence. Buenas tardes, Gerardo. Hola, Yola, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Y efectivamente, bueno, pues en este momento voy a compartir mi pantalla a efecto de que podamos visualizar esta información. Un momento, voy a tomar esta parte. Cambiamos a tu pantalla para que tú puedas Así es. ir dando paso a tu presentación. Perfecto, voy a cambiar en este momento. Muy bien. La tenemos aquí. ¿Ven ahora mi pantalla? Ahora la estamos viendo, Gerardo. Gracias, Yola, gracias. Efectivamente, Yola, has hecho una presentación increíble, rápida, concisa, muy clara de qué se trata la solución. Entonces, yo creo que es claro de qué es el objetivo que tenemos ahora. Efectivamente, tenemos para este efecto en la herramienta en Sage Enterprise Intelligence, tenemos presencia en más de 60 países. Con todo lo que eso implica, tenemos más de 3,000 clientes y más de 300 socios. Esto es algo muy importante porque gracias a ellos es como podemos tener alcance en tantos países. Se aprecia y se agradece en la medida de todo lo que vale, pues porque esto es lo que nos ayuda a completar
para los clientes las tareas que van requiriendo. Ya lo mencionó Yola, tenemos diferentes productos disponibles. En este caso es para SAGE X3 y XRT, la parte de finanzas. Y tenemos también otra gama de productos listos para la implementación, basados en SAGE, por supuesto, y en otras fuentes de datos. Ahora bien, como ya lo mencionó Yolanda en un principio, la intención es en el objetivo, en el más alto nivel, se trata de obtener la situación de mi negocio. Por ejemplo, el director, el presidente necesitan tomar decisiones, pero decisiones basadas en qué. ¿Cómo hago para definir que efectivamente la decisión que voy a tomar está en el camino correcto o en la dirección correcta? Pues básicamente necesito saber el estatus de cómo se encuentran las finanzas, cómo se encuentran las ventas, cómo se encuentra el inventario. Cualquier departamento en mi organización necesito saber la situación. Entonces, la intención de esto, como ya lo mencionó Yolanda, pues básicamente es leer la información donde se encuentre en diferentes fuentes de datos y presentarlo de una manera fácil de entender, que sea fácil de utilizar, porque basado en eso, pues el director, el presidente, los gerentes tomarán las decisiones correctas para ajustar como se requiera. Entonces, en primera instancia, esto es nuestra misión usando este tipo de herramientas. Ahora bien, en nuestro caso particular de SEI o SAGE Enterprise Intelligence, se trata de una solución integrada por completo con SAGE. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que el usuario de SAGE normal pueda acceder rápidamente a una gran cantidad de informes o visualizaciones predefinidas. Es decir, tenemos una gran cantidad de componentes, reportes, vistas de trabajo, hojas de trabajo, que están listas para ser utilizadas de manera tal que incluso desde el primer día de la implementación somos capaces de leer la información y ofrecer el conocimiento basado en representaciones gráficas, hojas de trabajo, tableros de control, para que la persona que necesite tomar la decisión tenga la información correcta en tiempo real. Y bueno, pues esto lo hace muy interesante, muy flexible y pues ayuda a que las personas que tomen las decisiones tengan la información correcta y basado en eso pues tomarán el camino que corresponda en lo que definiciones se refiere. Entonces tenemos varios niveles de usuarios, por supuesto, y tenemos informes para todos ellos, de manera que cada quien se sienta confortable con la información que va a recibir y con la información que puede consultar en la herramienta. Entonces, ahora bien, perdón, me fui un poco más adelante. La razón para integrar básicamente este tipo de herramientas es porque, bueno, pues, por supuesto, vamos a mejorar la experiencia del usuario en la medida que tenemos muchos templates previamente definidos, hojas de trabajo, tableros de control. Esto le da mucha flexibilidad a que podamos utilizar uno u otro informe a efecto de cruzar información, saber que estamos con la información correcta. Para la gestión de datos tenemos también una parte muy interesante que me permite hacer sincronización de datos. Esta es una filosofía de ETL, por ejemplo, vamos a extraer, vamos a transformar y vamos a cargar los datos en diferente lugar porque lo necesito para un propósito específico. Entonces, en la gestión de datos también tenemos esta sección que es muy interesante, es fácil de utilizar y bueno, pues está también incluida. Por supuesto, tenemos como mencionamos ya anteriormente, tenemos una gran cantidad de reportes, de informes, de hojas de trabajo, de tableros de control, para que sea fácil. Y no solo eso, sino que además en un momento dado puede ser que lo que busco está justamente predefinido o necesito crear alguna variante o necesito a partir de cero crear un nuevo tablero de control. Sí, por supuesto, es fácil de hacer eso. Eso se ve en la parte de capacitación. De manera tal que somos una opción que permite escalar fácilmente conforme va creciendo el negocio. Por supuesto, podemos incrementar las capacidades para tener siempre la información al día, porque así lo necesita el director, el presidente de la compañía. Cada día cuando empieza, pues necesita verificar cómo están los números y pues eso es lo que hace que la herramienta sea de un valor muy importante para nuestros clientes. Este es solamente un ejemplo de las muchas vistas que tenemos incluidas por default. La intención de esto es que podamos agrupar los datos. Básicamente en la sección tenemos una serie de campos para saber cómo lo voy a agrupar. Lo quiero agrupar por cliente, por compañía, por año, etcétera, por cuenta contable. Hay una gran cantidad de combinaciones que pueden ustedes utilizar de manera tal que el usuario final, como ya lo mencionó Yolanda, no necesita de un experto de tecnología o de base de datos para preparar el informe. Muchos informes están previamente definidos y, por supuesto, el usuario final puede cambiarlos conforme lo requiera. Entonces, esto lo hace bastante fácil de utilizar y, bueno, es muy conveniente a la hora de comparar los datos y ver la información que viene de mi base de datos del ERP en primera instancia, aunque tenemos otras formas de ver diferentes datos. La flexibilidad, en este sentido, está muy interesante la herramienta porque tenemos varias modalidades de uso. La primera se llama web. En este caso utilizamos el ordenador, la computadora, laptop, desktop, la que tengan en su oficina. Y usando el navegador de Internet preferido, podemos manipular la información, crear los dashboards, crear los reportes, crear las hojas de trabajo, en fin, los diferentes componentes o incluso, como mencionamos, usar los que ya existen previamente definidos.
La otra forma de hacerlo es utilizando la parte que se refiere a Excel. Excel, bueno, es el paquete normal de Microsoft porque muchos expertos en Excel buscan este tipo de soluciones porque van a aprovechar todo lo que ya conocen de la parte de Excel para crear unos informes muy interesantes. Entonces, sí, en ese sentido tenemos una interfaz que se instala localmente en la computadora cliente a efecto de tener la comunicación entre mi archivo de Excel y la base de datos donde se encuentre en la red local o en cloud en la nube a efecto de traer los datos y ponerlos en mi reporte y a partir de ahí ellos son libres de aplicar su conocimiento y crear los reportes como lo necesiten. Entonces, esto lo hace muy interesante y es muy flexible. Por otro lado, tenemos otra opción si por alguna razón no quiero usar Excel, incluso dentro del contexto de SEI, tenemos una hoja de trabajo que se parece mucho, se parece bastante al Excel, pero no es Excel. Entonces, no necesito instalar interfaces, por ejemplo, en mi computadora para tener este tipo de funcionalidad y pues eso le da mucha flexibilidad a efecto de que no tenga que estar dependiendo de Excel o de la interfase, pues para pueda crear informes bien interesantes, como en este caso que tenemos en la pantalla. Lo voy a mostrar un poco más adelante. Y recuerden, ya sea que se trate de web, ya sea que se trate de Excel o una hoja de trabajo, pues la intención es leer en tiempo real la información. Conforme va llegando, puedo hacer un refresh en mi pantalla, traigo las transacciones que llegaron en la última hora y lo puedo ver básicamente en mi reporte. O sea, eso es muy interesante. La colaboración se refiere básicamente a que, bueno, está bien, yo voy a crear el reporte, yo voy a crear el tablero de control o voy a usar el que ya está previamente definido y necesito distribuir la información porque si bien yo voy a crearlo, la información no es solamente para mí, necesito enviarla al presidente, al director, a los gerentes, al equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo hago para garantizar que cada quien reciba conforme se requiera de manera periódica la información que corresponda? En este caso, tenemos un módulo para la distribución de la información que lo hace muy fácil, es muy interesante. Tenemos varias modalidades y bueno, pues esto hace que yo garantice que la persona correcta reciba la información correcta en el tiempo correcto, porque así lo necesita, pues para el funcionamiento del negocio, para la toma de decisiones o para que la persona interesada vea qué es lo que está pasando con la información de ventas, de finanzas, etcétera. Entonces, esto es para nosotros de manera muy natural en la herramienta porque así lo tenemos. La gestión de datos, como mencioné anteriormente, tenemos forma de leer datos de diferentes orígenes porque en muchas ocasiones necesito consolidar o necesito preparar una base de datos bien específica para un propósito de análisis muy particular. Es posible hacer eso, lo tenemos integrado y bueno, pues esto es algo que también en un momento dado podemos ver en la capacitación si la gente decide tomar la solución y pues se muestran todos los detalles de cómo pueden aprovechar este tipo de herramientas para la gestión de datos. Esto está basado en la filosofía de ETL, extraer, transformar y cargar en un lugar distinto porque así lo requiero para un análisis bien específico. Entonces, esto lo hace también muy flexible, una gran cantidad de conectores disponibles para leer la información, pues básicamente donde esté contenida. Entonces, ¿de qué quiere decir esto? Tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, componentes integrados con SAGE. Tenemos reportes específicos, tenemos la parte de presupuesto, la parte de previsiones y, por supuesto, también podemos incluir campos personalizados porque a veces así se requiere. Necesito algo muy específico para mi empresa, tenemos la opción de hacerlo. Las consolidaciones, esto es muy interesante, lo mencionó por ahí Yolanda al principio. En ocasiones necesitamos hacer consolidaciones porque tengo 2 o 3 compañías, quiero ponerlo en una sola base de datos porque lo voy a ocupar para un propósito de análisis muy específico. Por supuesto, esto es bastante práctico. Usando la herramienta está diseñada para esta y para muchos otros escenarios. Entonces, básicamente es lo que se refiere a esta parte. Escalable, pues sí, conforme lo hemos mencionado, si en un momento dado necesito analizar grandes volúmenes de información, por supuesto, podemos usar la parte que se refiere a la parte de los cubos, por ejemplo, porque tengo mucha información viniendo de varios orígenes, necesito consolidar durante la noche y que al siguiente día, cuando el director, cuando el presidente empiece a consultar los datos, tengamos la información lista. Entonces, esto lo tenemos ya muy definido y bueno, es bastante fácil de utilizar. Tenemos por default muchos cubos previamente listos, como le decimos, llave en mano para utilizarlos o se pueden crear otros según se requiera, según la necesidad, pues podemos hacer algo en la parte de cubos también, por supuesto. Entonces, ¿de qué se trata? Pues básicamente se trata de que podamos obtener la información de una manera sencilla, rápida, fácil de entender en diferentes presentaciones. Puede ser una hoja de trabajo, puede ser un tablero de control, puede ser una hoja parecida de Excel, que le llamamos el Workbook, o Excel directamente, si consideran que se sienten más confortables en Excel.
tenemos esa opción. De manera tal que a partir del primer día que estamos instalando, pues básicamente ya sea en la red local o en la nube, si acaso se decide por esa opción, por supuesto, toda la información está disponible desde el primer día con muchas plantillas predefinidas que tenemos listas para utilizar. Como mencionamos anteriormente, si se da el caso que necesitan preparar miles de datos o millones de registros que vienen de diferentes orígenes, porque tengo que consolidar la información durante la noche, porque al siguiente día necesitamos preparar la información para los diferentes directores. Entonces, en este caso, la tecnología Lab aquí está incluida, está a la mano para que podamos usar los cubos que están previamente definidos en la herramienta o crear nuevos cubos según se requiera. Entonces, esto lo hace bastante práctico y bueno, pues es muy interesante porque me permite consolidar información de la compañía 1, 2 y 3, diferentes bases de datos. Voy a poner en un solo lugar porque necesito así para mi análisis. Sí, esto es algo muy frecuente en la vida real y podemos usarlo de manera práctica. De acuerdo, ahora voy a pasar a una, permítame, esto es una sección donde tenemos una demostración, bueno, voy a mostrarlo un poco más adelante. Estos son solamente algunos de los ejemplos de los tableros de control que tenemos disponibles a efecto de que podamos utilizar diferentes partes. Tenemos indicadores de desempeño, tenemos gráficos que muestran las líneas de tendencia, entonces tenemos esto de manera muy interesante y pues está previamente definido y recuerden, cada uno de ellos es susceptible de modificación, ustedes lo pueden personalizar y bueno, pues eso hace que tengan aún una versión más adecuada o muy específica conforme ustedes lo requieran. Esto es muy interesante y viene predefinido y lo podemos modificar según se necesite. Entonces, ahora voy a empezar con una demostración de la herramienta. Para esto voy a abrir ahora mi aplicación. Entonces, esto es, por supuesto, en este caso estamos dentro del contexto de SAGE, como se pueden percatar. Del lado izquierdo tengo la serie de opciones para SAGE. Al final estoy utilizando esta sección de landing page, que es una sección predefinida para utilizar en el contexto de SAGE la aplicación de inteligencia en los negocios. Por facilidad voy a expandir esto para que sea fácil de visualizar. Y bueno, pues en este momento esta sería la pantalla que tenemos de entrada cuando accedemos al aplicativo. Por supuesto, tenemos toda una sección para administrar el acceso. Eso se ve básicamente en la parte de capacitación para garantizar que la persona correcta entre a la sección correcta, vea los datos correctos cuando se necesita. Entonces, todo eso en la parte de administración es fácil de utilizar. Se crean las cuentas o podemos generarlas. Y bueno, pues básicamente el administrador siempre tiene el control de quién va a entrar a dónde para ver qué y cuando se requiera, bueno, pues así será. Este es el menú principal, está fácil de utilizar, por ejemplo, en lo que a las plantillas se refiere para el caso de las hojas de trabajo. Voy a abrir rápidamente aquí una hoja de trabajo. Perdón, en este caso está en inglés, por supuesto lo podemos cambiar en español sin ninguna dificultad. Así está en la definición que hice a la hora de abrir la hoja. Tenemos una serie de filtros y básicamente al primer día, una vez que está instalado, el usuario es capaz de visualizar la información que viene de la base de datos. Esto es una hoja simple de trabajo en la que mostramos las diferentes medidas para saber qué es lo que está pasando. Tenemos esta representación, pero además es muy fácil, por ejemplo, si en un momento dado el director necesita cambiar la presentación a que sea una representación gráfica, bueno, pues en cualquier momento. Por cierto, tenemos aquí más de 100 diferentes representaciones para los datos, lo cual me hace una gama muy interesante de opciones para presentar diferentes perspectivas de la información. Porque, por supuesto, puedo entender los números, veo las cantidades, pero en muchas ocasiones necesito hacer énfasis en una situación bien específica dentro de los datos y en este momento, pues el director con unos pocos clics puede hacer referencia a las diferentes presentaciones que tenemos. Esto es bastante fácil de utilizar y en unos pocos clics puedo crear interesantes presentaciones para ponerlo disponible a la persona que lo necesita. Más aún, por ejemplo, en este caso, esto es solamente una hoja de trabajo. En cualquier momento, si acaso lo necesito, puedo regresar a la presentación inicial porque me siento más cómodo, voy a aplicar filtros, voy a agregar más dimensiones, más campos, etcétera. Entonces, en ese momento lo puedo hacer de manera bastante simple. Esto es en lo que se refiere a una hoja de trabajo, como hay muchas para las diferentes secciones, para ventas, para compras, para inventario, para finanzas, etcétera. Tenemos muchas de este tipo. La siguiente parte que quiero mostrarles es, por ejemplo, en el caso de los dashboards, que se refiere básicamente a una página, una sola página donde tenemos mucha información. Voy a abrir en este caso alguna de ellas, por ejemplo, para las cuentas que vamos a recibir. Voy a abrir este y vamos a abrir, por ejemplo, este dashboard. So,
La intención cuando vamos a utilizar un panel de control es mostrar mucha información junta, porque para el director, para el gerente, pues es más práctico revisar todo en una sola imagen que en lugar de estar cambiando de una a otra. Incluso tenemos esta facilidad y bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos muchos de estos previamente definidos y recuerden que en cualquier momento se puede personalizar o a partir de cero necesito crear otro porque tengo cierta inspiración, tengo ciertas ideas, bueno, plasmarlas no es nada complicado. Eso se ve en la parte de capacitación sin ningún problema. Entonces, este es solamente un ejemplo de los muchos dashboards que podemos utilizar. Y lo interesante, como mencionamos aquí en la parte de la colaboración, si necesito distribuirlo en este menú, por ejemplo, podemos ver la opción para compartir. Entonces, lo puedo exportar, puede ser en un archivo PDF o lo puedo exportar, por ejemplo, si soy una hoja de trabajo en un archivo de Excel, puedo mandarlo directamente por correo, enviar solamente la imagen, ponerlo en papel. Algo muy interesante en este caso es que podemos usarlo como una liga. ¿A qué se refiere? Que en este momento para mí el resultado no es precisamente la imagen lo que me interesa. Lo que quiero es que el director o el presidente cuando abra esta liga pueda ver en tiempo real lo que tenemos justamente en la base de datos. Entonces, es otra forma de compartir porque no voy a crear un archivo estático. Voy a crear una liga dinámica que me permite en ese momento visualizar tal cual está la información que viene de la base de datos. O en su defecto, necesito que esto, por ejemplo, necesito distribuirlo cada día entre un grupo de personas. Entonces tenemos aquí una opción para crear tareas automatizadas en la distribución. Necesito que este dashboard vaya para esta persona o para este grupo en particular o aplicar algunos filtros. Entonces esto me permite garantizar en una manera periódica que la persona correcta recibirá la información cuando se necesita. Puede ser solamente por esta ocasión o por día o por semana, por mes o dada una fecha de expiración puedo definirle a partir de cuando la fecha no es activa y bueno, puedo generar otras más. Esto no hace falta que uno sea el administrador, el propio usuario final puede crear una tarea automatizada a efecto de que podamos distribuir con las personas que se requiere y que reciban la información correcta. Entonces, esto lo hace muy interesante, es muy flexible y me ayuda muchísimo con la tarea de informar a las personas correctas la información que se requiere. Entonces, esto es solamente uno de los muchos paneles de control que tenemos disponibles. Otra opción que mencionamos al principio es la parte de las hojas de trabajo. Entonces, en este momento voy a abrir la parte de hojas de trabajo, por ejemplo, en la parte de mis dashboards. Voy a abrir esto. Tenemos por aquí algunos ejemplos. Voy a abrir un dashboard financiero para que ustedes lo identifiquen. ¿De qué se trata? De manera similar, como lo tenemos en el dashboard previo, pero en este caso es un contexto ligeramente diferente. ¿En qué sentido? En que lo van a identificar las personas que están familiarizadas con el manejo de archivos de Excel, ficheros de Excel, les va a aparecer algo similar esta pantalla. ¿De qué se trata? Pues recuerden, básicamente estamos leyendo la información de los diferentes orígenes y lo vamos a poner en diferentes presentaciones. Puede ser una hoja de trabajo, puede ser, por ejemplo, un tablero de control, puede ser un reporte, puede ser un workbook, como en este caso que lo está leyendo. Y básicamente lo que hace es traerme la información y ponerla de manera presentable en mi reporte. Un momento voy a abrir otro porque está tardando un poco más de lo habitual. Voy a abrir este. No sé si sea mi conexión, que pues se pone un poco lenta. Mm, Aquí viene, vamos a ver si trae la información en este momento. Entonces, esta es una de las opciones. Voy a esperar a que la abra en un momento más. Ahí viene ya. Está un poco lento. Quizás sea el internet, la conexión. A veces la conexión con Zoom me disminuye la velocidad. Pero bueno, lo vamos a ver en unos instantes. ¿De qué se trata? Mencionamos, tenemos muchas opciones para abrir diferentes formas de hacer la visualización de la información y esto lo hace muy interesante. Esto es para el usuario final. Para los usuarios como administradores tenemos una gran cantidad de funcionalidad a efecto, por ejemplo, de la parte de los cubos. Necesito ejecutar ciertos cubos, necesito preparar cierta información de consolidación. De manera similar, podemos crear los diferentes cubos y que de esta manera podemos tener la información fresca para el siguiente día. ¿Por qué? Porque necesito consolidar millones de registros. Por ejemplo, la información de ventas, la información de finanzas. Seguramente en las bases de datos reales hay millones y millones de registros, varios años fiscales, muchas cuentas. Entonces, en ese tipo de cosas, la parte de los cubos es excelente a efecto de que podamos preparar la información con antelación
y que esté lista para cuando lo necesito. La parte de seguridad, como lo mencionamos, en la parte de capacitación se muestra a los administradores la manera precisa de crear las cuentas y dar el acceso correcto a la persona correcta en los datos correctos. O si necesito crear excepciones, si necesito crear restricciones, que por alguna razón, incluso si es un usuario que está previamente autorizado, quizá hay ciertas columnas de información que tienen información sensible que no están disponibles para todo el mundo. Todo eso se puede controlar de una manera muy simple. Eso lo mostramos también en la sección de los administradores a efecto de garantizar que el administrador tiene siempre el control de quiénes van a entrar a qué parte para visualizar qué información. Entonces, eso es básicamente la parte. Un momento está tardando un poco más de tiempo. No sé si sea mi conexión con el internet o si sea la intervención con Zoom. Vamos a abrirla en un momento esperando que pueda mostrarme la información. En este caso, toma un poquito de tiempo. Usualmente es bastante rápido. Es la ley de Murphy. Ok, básicamente es esta parte. Bueno, ahorita en cuanto lo muestre, en cuanto se cargue la información, aquí viene ya, está un poco lento, creo que es la respuesta nada más básicamente del Internet, pero está leyendo la información. Por ejemplo, este es solamente uno de los casos que estamos utilizando para una hoja de trabajo. Entonces, es un estado de resultados con sus diferentes menús. Esto es un menú, por ejemplo, para seleccionar el diferente año. Y pues lo que Ana van a visualizar en un momento más, ahora que responda, está un poco lento, es el menú. Como se pueden percatar, el menú de Home, la parte de hacer inserciones en la página en su formato, diferentes fórmulas, por ejemplo. Esto lo podemos hacer de una manera bastante simple. Y bueno, la intención de esto es que podamos ver con todo lujo de detalle qué está pasando con mi fórmula. Por ejemplo, necesito de este detalle ver la fórmula. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo calculo este total? Bueno, pues en la parte de análisis voy a la parte del menú y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame la fórmula de qué es lo que estás haciendo. Y aquí me dice, mira, estás usando este modelo de datos, que es donde están las tablas contenidas. En particular, estás usando este campo. Vamos a hacer la acumulación de todas las transacciones y vamos a aplicar esta operación sum reversal para efecto de tener el total. Ok. Entonces, básicamente, esta es la definición de la fórmula, es bastante simple y los filtros están contenidos aquí respecto a este código de cuenta, a este año fiscal, a este periodo, etcétera. Entonces, la creación de la fórmula es bastante intuitivo. Como lo mencionó anteriormente Yolanda, no se requiere de un especialista en tecnología de la información para crear una fórmula, porque con el conocimiento que ustedes tienen basado en su negocio, es bastante fácil utilizar esto, porque los campos son los mismos. Entonces, crear una fórmula, crear un reporte, lo hace bastante práctico. Entonces, ahora, eso es en lo que se refiere a esta sección. Voy a tratar de crear aquí rápidamente una sección para el drill down. Si en un momento dado necesito ver con más detalle, tengo esta opción para ofrecer, por ejemplo, necesito ver más detalle. Estoy viendo el número, de acuerdo, pero ¿cómo puedo identificar el conjunto de transacciones que están involucradas en este total? Entonces, en este caso, hacemos el drill down, que es el desglose de detalle. Puedo seleccionar diferentes columnas porque así lo necesito para mi análisis. Y bueno, pues en este momento lo que hacemos básicamente es crear otra página en la que podemos ver, por ejemplo, el conjunto de transacciones que están haciendo este drill down. Un momento, voy a hacer el refresh aquí y lo voy a presentar ahora mismo y hago el update y aquí viene. Entonces, bueno, este es un ejemplo simple, pero de lo que se trata es como se pueden percatar en este momento. Aquí puedo ver con lujo de detalle la factura, la transacción, cómo está creada, etcétera. Entonces, en mi reporte tengo el resumen y bueno, pues tengo esta opción de crear un subconjunto de análisis en el que yo pueda revisar una a una las transacciones que están involucradas en el total porque algo no me cuadra, esta factura, esta cuenta, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos el lujo de tener con todo el detalle la información a unos cuantos clics. Entonces, esto es una hoja de trabajo, un workbook integrado dentro del contexto de SAFe. No necesito utilizar una interfase para Excel. Incluso podría olvidarme del Excel y crear todo lo que necesito en mi contexto del workbook porque tiene exactamente la misma funcionalidad. Y más aún, si necesito hacer la distribución de este reporte, bueno, pues tenemos el módulo donde las opciones son exactamente como lo vimos para el dashboard, para garantizar que el director, que el presidente de la compañía o el equipo que lo requiera necesita recibir la información en una forma periódica. Tenemos forma de hacerlo como lo mostré previamente para el dashboard. Es exactamente la misma filosofía, solo que es un componente diferente, es una forma diferente de visualizar la información, pero básicamente es la misma filosofía. Entonces, esto es, en términos muy generales, la cantidad de detalles y la cantidad de opciones que tenemos es muy rica, es muy interesante. En la parte de capacitación vemos todo con lujo de detalle. Por cierto, tenemos un esquema bastante interesante, simple de seguir. Tenemos los PowerPoints, tenemos videos pregrabados, tenemos
la sesión, por ejemplo, vía e-learning, que es básicamente una serie de videos preparados para la capacitación, o cara a cara con el instructor a efecto de interactuar. También tenemos ese tipo de información, lo cual es muy enriquecedor porque el usuario puede poner sus preguntas y bueno, pues de eso se trata. Tenemos una serie de ejercicios muy interesantes para que en unos pocos horas de capacitación el usuario sin ningún conocimiento de la aplicación de Business Intelligence sea capaz de crear interesantes reportes o utilizar lo que ya se tiene y algunas personalizaciones. Sí, es posible hacerlo de una manera bastante práctica. Entonces, esto es en términos generales lo que tenemos para la aplicación. Hay muchísimos otros detalles. Bueno, si se requiere en su momento para la capacitación, lo mostraremos, pero en primera instancia, pues básicamente de eso se trata, de tener la información conforme viene de la base de datos y mostrarlo en tiempo real. Oye, me han llegado nuevas transacciones, no veo aquí mis totales. Básicamente hacemos un refresh, traemos los nuevos registros y a partir de aquí puedo ver los totales en mi pantalla. Y más aún, esto lo hace muy interesante. Por ejemplo, voy a compartir este dashboard en una televisión enorme, puede ser en la sala de juntas de los directores o en el pasillo o en la sección que se requiera y lo ponemos a actualizar de una manera frecuente para que los directores, los gerentes que están caminando por el pasillo en todo momento tengan la información de primera mano de cómo están los datos a partir de mi ERP. Esto lo hace genial y lo hace muy ameno, pues a efecto de que de una manera práctica yo pueda entender qué es lo que está pasando con el negocio. Tengo mis indicadores principales, lo pondré en la sección estratégica para las personas estrategias que requieran saber esta información o también tengo información genérica que lo puedo poner en otro lugar para los equipos que así lo necesiten. Entonces, esto lo hace una herramienta genial a efecto de entender qué es lo que está pasando con el negocio y basado en eso, bueno, pues tomaremos diferentes decisiones. Esta es básicamente la parte de la demostración de la aplicación. Hay muchísimo más, pero por cuestiones de tiempo, esto es algo de lo que vamos a esperar en este caso. Bien, ¿de qué se trata? Pues ahora para el futuro, por supuesto, ahora con la revolución que tenemos de la inteligencia artificial, estamos incorporando también la inteligencia artificial del lado de las aplicaciones de BI. Si bien como tal ya ofrece mucho, la inteligencia artificial me va a ayudar, por ejemplo, cómo puedo crear un estado de resultados, cómo puedo crear, por ejemplo, un balance de cuentas, ese tipo de cosas, bueno, pues es lo que vamos a poder hacer. Y esto además me permite incluir en un momento dado, una vez que estemos listos con esta parte, el análisis predictivo. Yo creo que va a pasar esto, ¿qué pasa si sube este precio, qué pasa si aumentamos el inventario, etcétera? Ese tipo de cosas de análisis predictivo lo hace muy interesante y me permite visualizar a futuro cuál sería la tendencia o qué es lo que puede pasar dadas ciertas condiciones. A eso se refiere básicamente el análisis predictivo. Por supuesto, trataremos de incorporar esta parte para el procesamiento del lenguaje natural que sea fácil de utilizar y análisis prescriptivo. Ok, de acuerdo, una vez con lo que tenemos en análisis predictivo, ¿qué podrías hacer para efecto de que esto mejore para ciertas áreas de mi negocio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, esto es básicamente prescriptivo. ¿Qué es lo que podrías mejorar para efecto de obtener lo que necesitas como resultado? La narrativa de datos, por supuesto, otra forma de entender la información a efecto de que sea clara, que sea fácil, basada en la inteligencia artificial y pues un caché inteligente en la aplicación que me permita hacer mayor procesamiento de información y que sea fácil de manipular para la aplicación y que sea fácil de entender para los usuarios finales. Entonces, esto es lo que viene ya muy pronto. Nuestros equipos están trabajando ya en la parte de inteligencia artificial. De igual manera, se va a incorporar en la parte de la ayuda en línea. Necesito saber cómo hago un balance de cuentas o cómo hago por ejemplo, un reporte de estado de resultados. Y bueno, pues básicamente es como funcionan normalmente las inteligencias artificiales. Me va a dar los detalles para que yo pueda crearlo. O en su defecto, voy a uno que ya existe, lo adapto y pues, veo con lo que sigue. Pues esa es la idea de hacerlo de una manera bastante práctica. Perfecto. La siguiente parte. Ok, aquí ahora te veo, Elena. Eh, ¿Quieres agregar algo más a esta parte de aquí? Nada, me parece que ya pasamos con el turno de preguntas y respuestas, ¿verdad, Gerardo? Claro, pasamos a esta parte de aquí. Muy bien. Está bien. Pues aquí me gustaría puntualizar antes de leer todas las preguntas que habéis dejado por el chat. Justo en la inscripción os dejamos una cajita de preguntas y respuestas por conocer un poco vuestras inquietudes y tratar de resolverlas a lo largo del webinar. Y concretamente Iván Hernando nos comentó que le gustaría ver la aplicación práctica sobre SAG X3, casos y experiencias de uso. Nosotros en este webinar nos hemos centrado un poco en eso y confiamos en que haya sido así. De igual forma, pues nada, dejadnos todas vuestras dudas e inquietudes y las podemos tratar, si no, en otra sesión un poco más personalizada y ya vemos las necesidades de vuestra empresa. Ahora sí, procedo a leer las preguntas en orden
según nos habéis hecho a lo largo de la sesión. Amelia Garrido pregunta, hola, ¿las tablas con vista de Excel son estándar o tenemos que crearlas desde cero? Gerardo, yo creo que esta pregunta es tuya. Claro, sí, por supuesto, sin ningún problema. Gracias, Amelia Garrido. Interesante pregunta. En ese sentido, hay que recordar que Excel es todo un esquema abierto, entonces es un contexto diferente en el que, de acuerdo a los estándares de la compañía, crean los reportes que necesitan. Incluso, por ejemplo, para un reporte de pérdidas y ganancias, incluso para el mismo tipo de información, están usando diferentes formatos. Entonces, en la parte de Excel, eso es muy extenso. Puede haber un estándar dado de la compañía que van a seguir. Nosotros en particular para la parte de capacitación estamos proveyendo esta plantilla de uso simple de utilizar. Este es un menú, todo lo que vemos aquí está creado en Excel y estamos proporcionando, por ejemplo, en este caso, un ejemplo del reporte de Income Statement, que es el estado de pérdidas y ganancias. Y básicamente lo que estamos ofreciendo es cómo puede utilizar, por ejemplo, el director los números que tenemos aquí. Y de igual manera, esto es información en vivo. Yo puedo modificar aquí el año, el periodo, diferentes ledgers, en ese caso los libros, para traer la información o en diferentes monedas. Entonces, esto está predefinido, lo estamos proporcionando para la persona que toma la capacitación y que sea un ejemplo de cómo se manipula un reporte que ha sido creado en Excel utilizando la interfaz. Recuerden, esto es en el contexto de Excel. Tenemos que utilizar la interfaz en mi computadora local a efecto de traer los datos que se encuentran en el servidor y ponerlos en mi reporte. Esto es solamente un ejemplo. Tenemos aquí la balanza de comprobación para las diferentes cuentas con los diferentes filtros, como lo podemos ver de este lado. Entonces, en ese sentido, está abierto. Nosotros proporcionamos esta plantilla, pero ustedes son libres de modificarla o utilizarla conforme se requiera. Para los amantes de las tablas de pivote, esto está francamente muy interesante porque en unos cuantos clics ustedes pueden crear o pueden manipular de manera diferente este tipo de plantillas. Los divisores, slicers que le llaman en inglés, básicamente la serie de filtros para manipular la información de acuerdo a la compañía, la parte de ventas, etcétera. Esto lo hace muy interesante. Tenemos también este reporte que es para el análisis de ventas, para una compañía en específica, para una persona en particular. Puedo verificar las ventas conforme se requiera para diferentes calendarios, diferentes meses, etcétera. Y uno más que tenemos aquí para personas que son expertas en el uso de Excel, pueden traer toda la información dentro del contexto de Excel y a partir de ahí aplicar su conocimiento para crear representaciones gráficas. En este caso, esto es un dashboard, pero es 100% creado en la parte de Excel. Lo que hacemos es traer los datos, nosotros proporcionamos esa herramienta, traemos los datos y después haz con ellos lo que necesites. Entonces, en ese sentido, pueden usar esta plantilla por default o en su defecto, quizá ya tengan un estándar en su compañía. Bueno, pues sí, podemos usar esto como un primer inicio. Y bueno, además en la parte de capacitación se muestra cómo hacer este tipo de reportes. A partir de cero, arrancamos con un fichero vacío y creamos una serie de reportes muy interesantes para la parte financiera. Y bueno, pues está abierto. Podemos usar esto como plantilla o si ustedes deciden utilizar su estándar, nosotros proporcionamos los datos y adelante con lo que quieran hacer para la parte de la presentación de sus informes. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos una más, de momento, Sonia Frutos nos comenta buenas tardes, nosotros tenemos integrados a X3 con SEI, pero queremos integrar una fuente de datos adicional. ¿Cómo podemos hacerlo? De acuerdo. Esta es una pregunta muy interesante. Sí, evidentemente. Por default, en primera instancia, nuestro primer objetivo es la información que viene del ERP, pero no es la única forma en que podemos leer datos. Incluso, déjenme, voy a abrir aquí rápidamente una aplicación. Este es un contexto que tengo aquí para efecto de mostrar esto. Déjenme ubicarlo rápidamente. ¿Cómo hacemos eso? En primera instancia, hay que recordar que en lo que se refiere a la parte de administración, es la persona que va a crear los diferentes conectores. En este caso, estoy usando, por ejemplo, para mi entorno de producción, diferentes conectores para leer diferentes lugares donde están las tablas con los datos. Entonces, ¿cómo hago eso? Para leer una base de datos diferente, voy a crear un nuevo conector. Básicamente es la indicación, busca este servidor, esta base de datos en este esquema y tráeme la información que se encuentra en las tablas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un nuevo tipo de conector. En este caso incluso aquí tengo una base de datos que es un non-RP, es una base de datos, pero no tiene nada que ver con una RP en particular. Lo que está en rojo no quiere decir que sea un error, sino que no está definida, porque en este caso solamente necesito esta parte. Este es mi servidor, esta es la base de datos, este es el esquema, tráeme la información. Perfecto, definimos el conector y una vez que está definido, pues el usuario va a ser capaz de utilizar, por ejemplo, en esta sección, voy a abrir esta parte de aquí, tenemos un modelo de datos y a partir de aquí puedo leer la información que viene de mi RP. Aquí me va a mandar probablemente un mensaje y lo voy a visualizar. ¿Y qué es lo que está pasando en este caso?
Bueno, pues que toda esta información viene directamente de una base de datos diferente. ¿Por qué? Porque estoy usando este conector. Por ejemplo, ¿qué pasa si me paso el contexto de mi base de datos de producción? Evidentemente, la base de datos de producción no tiene nada que ver con esta página. Ah, ok, eso es para identificar que tengo en un lugar la base de datos de RP y la base de datos non-RP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, no, estamos en el lugar correcto. Utiliza otro conector. Perfecto, cambio aquí a mi conector de non-RP, hago el refresh y a partir de aquí puedo hacer mi análisis de datos. Y recuerden, incluso cuando sea una base de datos no RP, tengo la opción de utilizar toda la funcionalidad para crear los gráficos en mi entorno de Sage. Para mejorar aquí la presentación, lo voy a hacer rápidamente. Tengo aquí muchísimos elementos, no me sirve de esta manera. Ok, en este caso el director me dice, quiero analizar los primeros 10 elementos de la gráfica. Ya, a partir de aquí, excelente, puedo hacer esto. Y nótese, no tiene nada que ver con el ERP. O en su defecto, me van a mandar una hoja de Excel, un fichero de Excel. Por supuesto, podemos leer los datos y aplicar de esta manera la información para crear la presentación en el informe que necesiten para dar la perspectiva que ustedes requieren. Entonces, leer de otras fuentes de datos es algo muy natural para nosotros. Espero que esto te sirva, Sonia Frutos. Gracias. Sí, así es. Pues parece que no hay más preguntas por el chat. Os cedo de nuevo la palabra. Muy bien, pues nada, con esto, Gerardo, hemos terminado, ¿no?, la sesión. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante verlo en vivo y en directo, cómo podemos trabajar y cómo podemos utilizar, ¿no?, estas herramientas de Business Intelligence. Espero que a todos los asistentes pues, os haya sido de mucha utilidad, os haya dado también ideas sobre cómo podéis mejorar en vuestros negocios, en vuestras empresas, lo que es el análisis del negocio y lo que es el análisis empresarial, la inteligencia, cómo os puede ayudar la inteligencia empresarial en vuestros negocios y en vuestro día a día. Os compartiremos con todos vosotros la grabación porque estábamos grabando este webinar, compartiremos con vosotros por si lo necesitáis distribuir o ver de nuevo, etcétera. Aquí también os estamos dejando lo que es nuestras vías de comunicación, si necesitáis profundizar en algún tema, pues aquí tenéis pues, nuestra página web, el email, bueno, las distintas redes sociales, también tenemos un email de información, info@libbc.com, podéis contactarnos con cualquier duda o si necesitáis cualquier, bueno, en la página web me está diciendo Elena, ahí tenéis también todas las vías de contacto, formularios de contacto, en nuestro acceso directamente a nuestra buzón de info. Y bueno, cualquier tema que queréis profundizar o si queréis también pues una presentación un poco más específica o más personalizada para vuestra empresa en concreto, pues nada, hablamos y montamos una sesión y lo veis más, profundizamos sobre las pinceladas que ya hemos dado hoy. Muchas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Gracias, Muchísimas buena tarde. gracias. Hasta luego. Gracias.